El 30 de septiembre de 2025, después de pasar más de 32 años en el corredor de la muerte, Victor Tony Jones fue ejecutado por inyección letal en Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. El 19 de diciembre de 1990, alrededor de las 10 de la mañana, Irene Fisher levantó el teléfono como hacía todas las mañanas. Llamó a sus padres, Jacob Nestor, de 67 años, y su esposa Matilda, de 66. Sonaban bien, incluso felices. Solo una charla alegre entre una hija y sus padres. Nada parecía fuera de lo común. Y cuando colgaron, la madre de Irene volvió a llamar, solo para seguir hablando. Pasaron directamente a una plática ligera de chicas, fácil y tranquila, antes de despedirse otra vez. Todo se sintió normal, de rutina, pero esa fue la última vez que Irene escucharía sus voces. No mucho después, se registraron 2 llamadas más desde la línea de la oficina de los Nestor al número de Irene en Baldwin, Nueva York. Y la última llamada desde su línea fue a las 11:21 de la mañana, a una compañía de herramientas en Kansas City. Después de eso, la línea quedó en silencio. Alrededor del mediodía, un conductor de UPS entró en el estacionamiento de su taller, como hacía casi todos los días. Los 2 autos de los Nestor estaban estacionados afuera, así que esperaba que alguien estuviera dentro. Pero cuando tocó el timbre, nadie respondió. Llamó de nuevo, anunciando, «UPS, tengo una entrega», pero aún así, nada. Entonces se agachó y miró por la ranura del correo. Y lo que vio no tenía sentido. Dentro, la oficina normalmente ordenada parecía como si una tormenta hubiera pasado por allí. Los papeles estaban esparcidos, las sillas movidas. Y luego notó algo más. Sangre. Asustado, bajó corriendo para buscar a Ernesto Sorondo, el vecino que tenía el taller mecánico al lado. Ernesto conocía bien a la pareja. Veía quién entraba y salía todos los días. Y también recordaba a su nuevo empleado, un joven llamado Victor Jones, que había comenzado a trabajar para Jacob el día anterior. Esa mañana, Ernesto había visto a Dolly salir en su Volvo alrededor de las 9:30 y regresar media hora después. Después de eso no vio nada inusual, hasta que el conductor de UPS vino buscando ayuda. Juntos subieron de nuevo y miraron otra vez por la estrecha ranura del correo. Esta vez, Ernesto también lo vio. Sangre, en el suelo, manchando el escritorio, incluso salpicada en el teléfono. No dudó, y llamó inmediatamente a la policía. El oficial David Magnusson del Departamento de Policía de Miami fue el primero en llegar. El edificio estaba bien cerrado, con las puertas aseguradas y las ventanas enrejadas. Se agachó y miró por la misma ranura y alcanzó a ver lo que parecía ser un pie humano inmóvil en el suelo. Los bomberos forzaron la pesada puerta principal y los paramédicos entraron corriendo. Pero lo que encontraron no era solo una escena del crimen, era una masacre. Jack yacía inmóvil en el suelo de la oficina principal. Había sido apuñalado en el pecho, y a unos pasos de distancia, en el baño, los oficiales encontraron a Dolly. Estaba boca abajo junto a un toallero destrozado, su cuerpo flácido y ensangrentado. Había sido apuñalada en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos, la hoja atravesando su aorta. Cayó hacia adelante con tanta fuerza que golpeó su cabeza al desplomarse, y la sangre manchó la pared detrás de ella. Ninguno de los 2 tenía pulso, pero no estaban solos. Había alguien más en esa habitación, alguien que aún seguía con vida. Tirado en el sofá, en la esquina de la oficina, estaba Víctor, de 29 años. Una chaqueta de cuero cubría su pecho como una manta improvisada. Los oficiales vieron de inmediato la sangre en sus zapatillas y pantalones, y justo bajo su brazo, lo notaron, la empuñadura de una pistola. Los 3 agentes levantaron sus armas y gritaron. Por un segundo, Víctor no se movió. Luego, lentamente, deliberadamente, levantó las manos y se rindió. Le quitaron el arma de debajo del brazo, y cuando la revisaron, vieron que estaba amartillada, cargada y lista para disparar. A su alrededor, la habitación era un caos. Los muebles estaban volcados y la sangre se acumulaba en el suelo. Jack yacía a solo unos metros,
con la camisa empapada y el cuerpo ya comenzando a ponerse rígido, pero la profunda herida sobre su ojo mostraba que claramente había luchado. Después del colapso de Dolly, él se había enfrentado cara a cara con su atacante. El cuchillo le atravesó el pecho, pero incluso mientras sangraba, Jack lo arrancó con sus propias manos. Alcanzó el teléfono y trató de llegar a su pistola, la misma que la policía encontraría más tarde bajo el brazo de Víctor. Jack logró disparar 5 veces. Uno de esas balas incluso rozó la frente de Víctor, pero no fue suficiente. Cayó allí mismo, desplomándose en un charco de su propia sangre. Víctor nunca salió del edificio. Con las puertas cerradas y sin salida, simplemente se sentó en el sofá y esperó. Cuando los oficiales lo registraron, encontraron las carteras de Jack y Dolly en sus bolsillos traseros. El bolso de ella, sus llaves y un monedero estaban metidos en su ropa. La sangre en sus zapatos coincidía con el ADN de Jack. Y cuando revisaron la pared del baño, encontraron las huellas de Víctor sobre el cuerpo de Dolly, mostrando que se había apoyado allí mientras ella agonizaba. Al principio no estaba claro que hubiera sido alcanzado por una bala, pero después de que la policía lo esposó, Víctor se quejó de un dolor de cabeza. Un oficial notó la herida sangrante en su frente y le preguntó qué había pasado. Víctor respondió fríamente: «El viejo me disparó». Los paramédicos lo llevaron al hospital y una vez que estuvo lo bastante estable para hablar, dijo algo que nadie esperaba. En la UCI, miró a una enfermera y le dijo que necesitaba irse. Cuando ella le preguntó por qué, no dudó. «Porque maté a esas personas», dijo. Y cuando le preguntó por qué lo hizo, su respuesta fue helada. «Me debían dinero y tenía que matarlos». Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Por qué un joven, apenas un día después de empezar un nuevo trabajo, se volvería contra las mismas personas que lo habían contratado? Los investigadores rápidamente empezaron a indagar quién era realmente Víctor Jones, y lo que encontraron fue a un muchacho ya roto mucho antes del crimen. Desde el principio, su vida fue inestable. Su madre bebía mucho durante el embarazo y después de su nacimiento, y para cuando era un niño, él y sus hermanos ya estaban repartidos entre casas de distintos familiares. Víctor y su hermana Pamela terminaron en Miami, viviendo con su tía Laura Lynn. Pero nunca se adaptó. Se escapó más de una vez, y con solo 11 años, se coló en un avión rumbo a Nueva York, con la esperanza de volver a encontrar a su madre. Ella seguía bebiendo, pero de todas formas se quedó con ella, por un tiempo. A los 13, Víctor estaba de regreso en Miami, y ya en serios problemas. Sufrió una sobredosis y terminó en la UCI, y para 8º grado, las drogas y el caos habían tomado el control. Sus calificaciones se derrumbaron, y a los 16 abandonó la escuela para siempre. En los años siguientes, rebotó entre centros de detención juvenil, pasando de una institución estatal a otra. En 1978, cuando finalmente fue liberado, Víctor intentó enderezar el rumbo. Consiguió trabajo como camarero en Miami, pero no duró. La inquietud se apoderó de él, y pronto volvió a la carretera, haciendo autostop hasta Texas, vendiendo drogas para sobrevivir y tomando trabajos ocasionales entre medio. Pasó un tiempo en San Francisco, viviendo de pequeños robos. Luego regresó a Miami antes de dirigirse a Atlanta, donde pasó algunos años trabajando en clubes y restaurantes como portero. Tuvo novias durante ese tiempo, e incluso vivió con una mujer a la que describía como su esposa de hecho. Pero siempre era la misma historia: empleos de corta duración, dinero rápido y sin raíces. En 1986, Víctor regresó una vez más a Miami. Cortaba césped durante el día y vendía drogas por la noche. Luego, el 12 de diciembre de 1989, apenas un año antes de los asesinatos, cometió un audaz robo a mano armada en la Debbie School, un centro para niños con problemas auditivos en el campus del Jackson Memorial Hospital. Vestido con un uniforme falso de guardia de seguridad y cargando una bolsa de gimnasio, Víctor entró como si perteneciera al lugar. Forzó su entrada a la oficina de la escuela y arrebató el bolso de la secretaria Janet Herron. Pero antes de que pudiera salir, 2 mujeres más, Barbara Lewis y Nanette Martin, vieron lo que estaba pasando e intervinieron.
Le arrebataron la bolsa y encontraron un cuchillo grande escondido dentro. Víctor no se echó atrás. Corrió a otra sala, tomó el bolso de otra maestra y salió corriendo por la puerta mientras las mujeres lo perseguían, gritando pidiendo ayuda. Afuera, un guardia de seguridad llamado Doug Tyrell escuchó el alboroto. No tenía un arma, pero intervino de todas formas. Víctor lo golpeó con fuerza en la mandíbula. Pero Doug no retrocedió. Peleó de vuelta y logró inmovilizar a Víctor en el suelo hasta que llegó la policía. Víctor fue arrestado y luego declarado culpable de robo y allanamiento con asalto. Fue sentenciado a 4 años de prisión, pero no cumplió toda la condena. Fue liberado el 27 de noviembre de 1990, apenas un año después del robo, y volvió a la comunidad solo 3 días más tarde. Pero nadie sabía que la decisión de liberarlo antes de tiempo terminaría costando la vida de 2 personas menos de 3 semanas después. El juicio de Víctor comenzó en 1992. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de robo a mano armada, y no pasó mucho tiempo antes de que el jurado lo declarara culpable de todos los cargos. Durante la sentencia, el Estado pidió la pena de muerte. Enumeraron varios factores agravantes. Víctor estaba bajo una sentencia de prisión en ese momento. Ya tenía un delito violento previo. Los asesinatos ocurrieron durante un robo y había matado por ganancia financiera. Su defensa trató de salvarle la vida señalando su pasado. Dijeron al jurado que Víctor había sido abandonado por su madre a una edad temprana y que sufría de inestabilidad emocional y mental de por vida. Con los años, el coeficiente intelectual de Víctor fue evaluado varias veces. Sus puntuaciones oscilaron entre 67 y 75, lo suficientemente bajas para que algunos expertos argumentaran que tenía discapacidades intelectuales, pero no tan bajas como para que otros estuvieran de acuerdo. Un neuropsicólogo llamado Dr. Eisenstein afirmó que Víctor había tenido problemas desde la infancia. Señaló sus pobres habilidades de comunicación, dificultades de aprendizaje, aislamiento social, falta de habilidades para la vida y descuido de su propia salud. En opinión de Eisenstein, la historia y el coeficiente intelectual de Víctor cumplían los criterios de retraso mental. Pero no todos lo veían así. Lisa Wiley, especialista psicológica del Departamento de Correcciones, trabajó con Víctor durante más de una década. Dijo que siempre fue ordenado, respetuoso y coherente en el corredor de la muerte. Presentaba quejas por escrito, pedía reparaciones de mantenimiento cuando era necesario y resolvía problemas como lo haría cualquier otra persona. En su opinión, Víctor no era discapacitado intelectual en absoluto. Entendía plenamente lo que sucedía a su alrededor. Pero ninguna de las 2 opiniones cambió el resultado. El jurado votó 10-2 a favor de la pena de muerte por el asesinato de Dolly, pero no fueron unánimes en el caso de Jack. Aún así, el juez anuló la recomendación en el caso de Jack y aceptó la del de Dolly. El 1 de marzo de 1993, Víctor fue sentenciado a muerte por cada víctima. Además, recibió cadenas perpetuas consecutivas por las 2 condenas de robo. Víctor siguió luchando contra la sentencia durante décadas, presentando apelación tras apelación, pero todos los tribunales ratificaron el veredicto original. Y en 2025, después de más de 32 años en el corredor de la muerte, el estado de Florida finalmente le dio una fecha, el 30 de septiembre de 2025. En la mañana de su ejecución, Víctor se despertó a las 4:30 de la madrugada. Se reunió brevemente con un consejero espiritual, pero no recibió a otros visitantes, según un portavoz del Departamento de Correcciones. Durante todo el día, siguió todas las órdenes sin resistencia y se mantuvo tranquilo. Cuando llegó el momento de su última comida, pidió pollo frito, hojas de berza y té dulce. La ejecución se llevó a cabo sin problemas reportados. Por el momento, las últimas palabras de Víctor no han sido dadas a conocer al público. Actualizaremos los comentarios abajo en cuanto esa información esté disponible. Después de que se le administraran las drogas, un guardia siguió el protocolo estándar. Llamó el nombre de Víctor, le rozó las pestañas y comprobó su pulso. Y no mostró ninguna respuesta. A las 18:17 de la tarde, fue declarado muerto. Víctor Tony Jones tenía 64 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos saber en los comentarios.